Hola a todos, saludos, sean bienvenidos a su canal favorito de ingeniería de yacimiento. Espero que estén muy bien. En este video vamos a aprender a diseñar pozos con bombas electrosumergibles. Como pueden observar en este video, estamos comenzando con un pozo de petróleo que ya tiene datos, ¿no? Este es un pozo de petróleo vertical al que ya se le ajustó la VLP a una prueba de producción, ¿sí? O sea, se hizo un match de la VLP y la IPR a una prueba de producción real del pozo para mejorar la respuesta del modelo frente a la realidad. Si usted no sabe cómo ajustar una curva de levantamiento vertical a una prueba de presión, yo les recomiendo que se busque en este canal el video titulado Integración de datos de producción. Ese video de integración de datos de producción, ahí se le enseña cómo hacer el ajuste VLP-IPR con una prueba de presión. Mientras tanto, bueno, por ahora lo que tenemos que ver aquí, fíjense, el método de levantamiento artificial es ninguno, es decir, el pozo está en flujo natural. Aquí tenemos un PVT, ¿sí? El PVT ya se le hizo un match de datos al PVT, ¿ok? Aquí tenemos la curva IPR, como podemos ver, en la curva IPR nosotros tenemos una presión de yacimiento de 3.730 libras, ¿sí? Con un corte de agua de 0 al principio, ¿sí? Esta es una curva, se hizo con Darcy y metiendo el daño a mano, introduciendo el daño a mano. Aquí tenemos el resto de los datos, la permeabilidad, el espesor, el radio de drenaje, etcétera, ¿sí? Cuando vemos el plot de esta curva, bueno, ella es capaz, aquí observamos que es capaz de producir alrededor de unos 23.220 barriles de fluido, ¿ok? Entonces, bueno, esa es nuestra curva IPR. En cuanto al Solvia de deviación, vemos que es un pozo vertical que tiene 8.000 pies de profundidad. El equipo de subsuelo, vemos que tiene un tubing, un casing, correcto. En cuestión de gradiente geotérmico, bueno, observamos aquí en el gradiente geotérmico que tenemos 70 Fahrenheit para la superficie y 200 grados para el yacimiento, y que tenemos un coeficiente total de transferencia de calor distinto de 8, es 79375. Este número se mejoró con la prueba de producción. Eso también se aprende cuando uno aprende a ajustar la prueba de producción con los datos, o sea, con las curvas, cuando yo ajusto mis curvas VLP e IPR, es decir, las curvas de levantamiento vertical y de afluencia del yacimiento con la prueba de producción. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son los datos básicamente que tiene este pozo. ¿Ok? El ajuste se hace aquí en VPL IPR. Lo único que quiero mostrarle aquí, bueno, aquí tengo los datos de la prueba de producción. Aquí, si observamos, vamos a tener, si hacemos unos cálculos aquí rapidito, un plot donde se observa esta correlación, que es la correlación Petroleum Expert, pero ya tiene un número al lado. Este 1 significa, esto 1 y este 0.97 son unos multiplicadores que me permiten ajustar la curva a mi dato de presión y producción que viene desde la prueba. Entonces, yo estoy moviendo la curva desde la teoría hasta la realidad, ¿ok? ¿Cómo hacer esto? Busquen el video que les recomendé. Esa no es materia de este video, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto hecho, bueno, lo siguiente que hicimos fue ajustar la curva IPR de modo que ambas curvas, como puede verse aquí, se cortaran en el punto de tasa y presión de la prueba. Entonces, la medida fue de 8.290 barriles por día
aquí estamos obteniendo 2.897, es una diferencia de menos de 1%, y la presión medida fue de 2.706, y fíjense que se parece mucho. Entonces, este pozo nos sirvió para determinar, para hacer varios cálculos, ¿no? Entonces, bueno, este es el pozo que vamos a utilizar para crear nuestro diseño de bomba electrosumergible. ¿Correcto? Para comenzar con el diseño de bomba electrosumergible requerimos algunos datos. ¿Qué datos son estos? Bueno, aquí tenemos unos datos en PowerPoint, ¿sí? Tenemos la profundidad media de la bomba, que son 7000 pies. Tenemos la frecuencia de operación, que son 60 Hz. El máximo OD de la bomba, que son 6 pulgadas. La longitud del cable, que son 7000 pies. La eficiencia del separador de gas, que va a ser 0%. Y ya vamos a explicar más adelante por qué tenemos esa eficiencia. La tasa de líquido a diseñar, que van a ser 12.000 barriles normales por día. El corte de agua actual es de 80%. En el momento en que se hizo la prueba de producción, el pozo tenía un corte de agua de 30%. ¿Sí? La RGP total es de 400 pies cúbicos normal por barril normal. La presión de cabezal es de 250 libras. La presión actual de yacimiento es de 3.000 libras, es decir, ha caído casi 1.000 libras. Los márgenes de seguridad del motor y de desgaste de la bomba son 0. La correlación de la tubería superficial que vamos a usar es Bex and Brill. La correlación de levantamiento vertical, como vimos, es la Petroleum Expert 2. Y el OD del tubing es de 4,5 pulgadas. Entonces, estos son los datos que necesitamos para realizar nuestros cálculos de bombeo electrosumergible. Lo primero que tenemos que hacer es, en el Option Summary, aquí en esta ventana, darle doble clic y decirle Artificial Lift, que el método que vamos a utilizar es Electrical Submersible Pump o bomba electrosumergible. Ok. Bueno, una vez que se le indica al software que el método de levantamiento artificial es una bomba electrosumergible, ¿sí? Aparece esta ventana de ESP Data o Electrical Submersible Pump Data, datos de la bomba electrosumergible. Antes de meter los datos de la bomba electrosumergible tenemos que hacer algunos cambios en nuestro modelo, ¿sí? Porque este pozo tenía unas condiciones previas a este diseño de bomba electrosumergible que vamos a hacer aquí. Entonces, el primer cambio que tenemos que hacer es aquí en el Downhole Equipment o equipo de fondo del pozo. Aquí nos está pidiendo el nuevo Tubing OD y el Casing ID. Ya nosotros sabemos que el Casing ID sigue siendo 8.3 y sabemos que el Tubing OD es 4.5. Esos son datos que necesita para el diseño de la bomba electrosumergible. Hecho eso, presionamos Done y tenemos ya los datos que necesitamos dentro de lo que es el equipo de subsuelo. Ahora aquí en el IPR, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer unos cambios. ¿Por qué? Porque ahora nuestra nueva presión es de 3.000 libras y el corte de agua es de 80%. Hecho esto, hacemos el cálculo de la IPR y observamos, ¿sí? Una vez que recalculamos la IPR, que el AOF disminuyó de aproximadamente 23.220 barriles por día, ¿sí? A unos 18.790 barriles por día. Es decir, ahora el pozo levanta menos fluido. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que tenemos todos estos cambios realizados, ¿sí? Podemos proceder a salvar el modelo. Y ahora sí, vamos a diseñar nuestra bomba. Si yo le doy clic a esta ventana que dice ESP Data, fíjense que él me va a pedir una serie de datos, pero estos datos son equivalentes a que yo ya tuviera la bomba dentro del pozo. Ese no es el caso, nosotros estamos diseñando la bomba. Entonces, no vamos a meter los datos dándole doble clic a la ventana de ESP Data, ¿ok?
En este caso lo que vamos a hacer, cancelamos esta ventana, no tenemos la bomba. Si tuviésemos este pozo, tuviese una bomba ya, ahí metemos los datos. Aquí presionamos Design y en Design seleccionamos Electrical Submersible Pump o diseño de bomba electrosumergible. Doble clic y aparece una nueva ventana que está solicitando un poco más de datos. Datos que teníamos en el PowerPoint y que tenemos que incluir aquí en esta ventana. Por ejemplo, esto eran 7000 pies, ¿sí? La frecuencia operativa era de 60 Hz, ¿sí? El máximo OD de la bomba electrosumergible era 6 pulgadas, la longitud del cable era 7000 pies, la eficiencia del separador de gas era 0, la tasa de diseño era 12.000 barriles, el corte de agua que estamos considerando ahora es de 80%, la presión de cabezal es de 250 libras, los márgenes de seguridad del motor y de desgaste de la bomba son 0, Bex and Brill y la ecuación que obtuvimos modificada. Hecho esto, presionamos calcular. Y cuando presionamos calcular, nos aparece esta ventana donde tenemos los datos que nosotros ingresamos y además nos da una serie de datos que necesitamos para la bomba electrosumergible. Por ejemplo, la PIP. ¿Se acuerdan de la PIP en la hoja de cálculo? Bueno, aquí tenemos de nuevo la PIP, ¿sí? Que es la presión de... Esta es la presión de entrada de la bomba, es decir, la presión de succión. La temperatura de succión, ¿sí? La tasa de succión, el gas libre, el GOR de gas libre que está entrando a la bomba, ¿sí? La presión de descarga de la bomba. Observen que la presión de succión de la bomba es de 1122 libras en este caso, y la presión de descarga es de 3207 libras, ¿ok? El total gas oil ratio, la relación de gas petróleo total encima de la bomba, que es de 400, ¿ok? La tasa de flujo de masa, ¿sí? Aquí tenemos un montón de datos que necesitamos para diseñar la bomba, ¿ok? Una vez que hemos diseñado, o sea, una vez que hemos calculado estos datos, ¿sí? Vamos a presionar el botón Sensitivity. Una vez que presionamos el botón Sensitivity, aparece esta gráfica, que es la gráfica, esta gráfica la llamamos gráfica de Dunbar, ¿sí? Aquí tenemos una serie de curvas que relacionan el intake pressure, es decir, la presión de entrada de la bomba, o lo que llamamos nosotros la presión de succión, con la tasa de gas líquido. ¿Ok? Entonces, esta curva negra que está aquí es la curva de los factores de Dunbar. ¿Ok? Este gráfico lo que es una relación empírica que la vamos a interpretar de la siguiente manera. Si el punto de la prueba que nosotros tenemos en el pozo está por encima de la curva del factor de Dunbar, que este es el caso, aquí tenemos, este es nuestro caso en este momento, entonces no necesitamos el separador en el fondo del pozo, no necesitamos bajar una bomba con un separador de gas. Si el punto estuviese por debajo de esta curva negra, que es la curva de factores de Dunbar, entonces necesitaríamos obligatoriamente bajar un separador de gas. Como este no es el caso, no necesitamos el separador de gas. Ahora, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque aquí la PIP, es decir, la presión de succión de la bomba, es lo suficientemente alta como para mantener relaciones de gas líquido bajas. Fíjense, nosotros en esta parte de la curva tenemos presiones de succión alta que producen relaciones de líquidos bajas. Aquí tenemos presiones de succión bajas que producen relaciones de gas líquido alta. Entonces, como en nuestro caso es que tenemos una presión de succión alta que produce relaciones de gas líquido bajas, no vamos a tener casi gas en el fluido que se va a mover a través de la bomba, y por tanto la bomba puede trabajar con el gas que le va a pasar. ¿Ok? Entonces, en este caso no necesitamos el separador de gas. Ok. Hecho eso, entonces aquí presionamos Done y ahora aquí presionamos
diseñar, design, y nos aparecen todos los valores que fueron calculados previamente, y aquí podemos seleccionar la bomba. Ok, entonces, ¿qué bomba podemos seleccionar aquí? Bueno, aquí tenemos un catálogo de bombas muchísimo más amplio, por cierto, del que tenemos en la hoja de cálculo. En este caso solamente me van a aparecer las bombas que tienen un odor máximo de 6 pulgadas. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a mi sistema, mira, el odor máximo de la bomba es de 6 pulgadas. Entonces él limita la lista a solamente las bombas que caben en el pozo. ¿Sí? Por eso es que tenemos esta cantidad de bombas aquí. Es por eso, porque estamos limitando la bomba por su OD. ¿Ok? Entonces aquí tenemos bombas de Borex, de Centrileaf, de ESP, de Reda, de Wood Group. O sea, tenemos todos los catálogos de bombas electrosumergibles cargados en este software. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, ok, vamos a comenzar a probar. Déjame ver con una Centrileaf como esta, una KC15000. ¿Sí? Si yo selecciono esta bomba y le doy al plot, yo voy a ver que esta bomba va a trabajar entre el mínimo rango operativo y la mejor eficiencia. O sea, aquí que tenemos, ¿qué gráfica es esta? Fíjense, aquí tenemos el head para 60 Hz, aquí tenemos el head para 70 Hz para esta bomba, el head para 50 Hz, para 40 Hz, etc. Entonces, nosotros dijimos que vamos a trabajar con 60 Hz, que es esta curva que está aquí. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestro rango operativo. Este es el mínimo y este es el máximo. Perfecto. Entonces, aquí podemos decir que la bomba, como está trabajando cerca del mínimo rango operativo, está trabajando con una eficiencia que no es la más óptima. Si la más óptima, la eficiencia más óptima es en la curva azul o muy cerca de la curva azul. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí no tenemos, yo no podría decir que esta bomba, para el caso de lo que queremos levantar, que son 12.000 barriles, es relativamente grande, es decir, es relativamente, esta bomba es capaz de levantar esos 12.000 barriles muy fácilmente, por eso es que está trabajando cerca del máximo, del mínimo rango operativo. Entonces, cerramos esto y buscamos otra bomba, cualquier otra bomba. Por ejemplo, aquí está esta bomba de Borex SPM 68 1500JI. Le damos y observamos que esta bomba opera por fuera del rango operativo en este caso. Entonces esta bomba no nos sirve para el diseño y la descartamos sin mucha discusión. Vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a buscar la Centrileaf KC11000, porque la 15000 fue muy grande, correcto. Vamos a esta, vamos a ver qué tal se comporta esta. Aquí vemos que la bomba está muy cerca del máximo rango operativo, es decir, esta bomba es muy pequeña para lo que nosotros queremos hacer. Aquí vamos a poner a trabajar la bomba muy cerca de su máximo rango operativo. Eso no es lo que queremos. Entonces, como no es lo que queremos, también la descartamos. Ok. Aquí hay una bomba que es la Centurion G200, que dice que opera entre 12.000 y 24.000. Vamos a ver qué tal se comporta esta bomba. Como vemos, esta bomba se comporta, está muy cerca del mínimo rango operativo. Esta bomba es muy grande para lo que queremos, probablemente es muy costosa, ¿sí? Entonces, también la descartamos. Y así podemos estar todo el día jugando con la bomba. Por ejemplo, una Reda. Vamos con una Reda. La Reda HN 13500. Por ejemplo, esta bomba que está aquí. Buscamos el plot y vemos que se acerca mucho a la línea azul. O sea, esta bomba Reda pareciera ser lo que nosotros necesitamos para nuestro pozo. Sin embargo,
si tenemos, como tenemos esta bomba HN 13500, aquí en el catálogo también está la HN 13000, correcto, que puede levantar entre 9200 y 16400 barriles de yacimiento por día. Entonces, cuando vemos el plot, observamos que esta bomba es la que me da una eficiencia, o sea, esta bomba me da la mejor eficiencia. Entonces, mi diseño, yo consideraría utilizar, en este caso, con este pozo, una Reda HN 13000, y me está diciendo que necesito 120 tapas. Esto hace todos los cálculos una vez, ¿no? Entonces, aquí me dice que necesito, si utilizo la Reda HN 13000, necesito 120 tapas, necesito 740 caballos, la eficiencia de la bomba es de 62%, ¿sí? La temperatura de salida es de 206 grados Fahrenheit. Yo aquí selecciono entonces el motor, aquí solamente tengo una opción para esta bomba, selecciono motor, aquí está la eficiencia del motor, ¿sí? Aquí está el poder que genera el motor, la velocidad, etcétera, etcétera. Aquí están todos los datos que necesitamos para el diseño de nuestra bomba electrosumergible. Entonces, bueno, es incluso más rápido que la hoja de cálculo, como podemos ver aquí. Entonces, una vez que tenemos ya la bomba, decimos que bueno, esta es nuestra bomba, este es nuestro motor, presionamos Done, ¿sí? Aquí presionamos de nuevo Done, y ahora aquí tenemos nuestro motor que nos está diciendo, nuestra bomba, perdón, que es una bomba HN 13000, tenemos el motor Reda 540-90 estándar, y el cable que nos está diciendo es un cable número 1 de aluminio. ¿Ok? Este software incluso diseña el cable, que es una ventaja que tiene sobre la hoja de cálculo que hicimos anteriormente. Bueno, teniendo esto, entonces ahora podemos hacer análisis de sensibilidades. ¿Dónde hacemos análisis de sensibilidades? Bueno, donde lo hemos hecho siempre, en el análisis summary, en el sistema 3 variables. Aquí tenemos estos datos, ¿verdad? Que son los datos de entrada para nuestro análisis de sensibilidad. En nuestro caso, bueno, tenemos 250 libras de presión de cabezal, ahora tenemos 80 y no 30 de corte de agua, y el bor sigue siendo 400. Cuando yo le doy continuar, me aparece la sensibilidad que yo había hecho previamente con el pozo, cuando se hizo el ejercicio de ajuste de la prueba de producción. Yo no quiero hacer sensibilidades con la presión de yacimiento. En el caso de bomba electrosumergible, ¿con qué nos gustaría hacer sensibilidades? Bueno, en el caso de bomba electrosumergible nos gustaría hacer sensibilidades con la frecuencia de operación. ¿Qué pasa si yo muevo el variador y le pongo a la bomba 40 Hz, 45, 50, si le pongo 70 Hz? Entonces, bueno, vamos a generar estos valores, ¿sí? A mí me gusta mucho Step. Mi primer valor va a ser 40, ¿sí? Yo voy a tener 7 valores y los voy a incrementar de 5 en 5. Los genero y tengo 40 Hz, 45, 50, 55, 60, 65 y 70. Entonces, así yo puedo ver cuál es o sea, cómo se va a comportar la bomba cuando yo mueva el variador. ¿Correcto? Si yo muevo el variador. Si le doy continuar y calculo, él hace el cálculo para cada una de las frecuencias de operación que le indicamos. Cuando hacemos el plot del sistema, vamos a observar estas curvas. ¿Correcto? Fíjense que para el caso de la bomba electrosumergible tenemos que considerar varios aspectos para interpretar las curvas que aparecen en este caso. ¿Sí? Porque el pozo está bajo levantamiento con una bomba electrosumergible. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la IPR se va a calcular exactamente como se ha calculado siempre, a la profundidad de referencia, que es donde ponemos la zapata del casing, ¿no? En este caso eran 8000 pi. La PIP, o presión de succión, se calcula a la profundidad de succión de la bomba, ¿ok? Mientras que la PDP, que es la presión de descarga de la bomba, se va a calcular a la profundidad de descarga de la bomba.
¿correcto? Entonces, esta curva BLP negra que tenemos aquí no se está calculando a la profundidad total del pozo. Esta curva BLP tiene que calcularse a la misma profundidad de descarga, porque estas curvas IPR no son exactamente las curvas IPR que calculamos en el fondo del pozo, ¿sí? Entonces, para que ellas puedan cruzarse, tienen que estar calculadas a la misma profundidad, que en este caso es la profundidad de descarga de la bomba, ¿sí? Por lo tanto, las tasas solución que estamos obteniendo aquí son tasas en la descarga de la bomba, ¿ok? No es en el fondo del pozo, es a la altura de la descarga de la bomba. Para que esto se vea más claramente, ¿verdad? Para poder entender esto mejor, vamos a cerrar aquí. Vamos a quitar esta sensibilidad. Vamos a ver la sensibilidad más tarde. Y vamos a hacer solamente el cálculo con una sola frecuencia de operación, que es 60 Hz. Fíjense que en este caso, para estos 60 Hz, la IPR, fíjense la forma de la curva. Esta forma de esta curva IPR no es la forma tradicional a la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí le vamos a decir, en variable, le vamos a decir que me muestre la PIP y la PDP. Entonces, observen lo que va a pasar. Cuando yo le diga DAN, van a aparecer 4 curvas. Esta curva verde que está aquí, esta curva verde esmeralda que está aquí, es nuestra curva IPR como tradicionalmente se calcula, ¿ok? Entonces, esa curva IPR, que es la curva que nosotros calculamos como siempre, incluye la caída de presión a través del yacimiento. O sea, esa curva contempla la caída de presión del yacimiento hasta el fondo del pozo, ¿ok? Ahora bien, aquí tenemos esta curva de color morado claro, ¿sí? Esa curva es la PIP, o es la presión de succión de la bomba. ¿Qué pasa? Aquí estamos corrigiendo la IPR normal, la estamos corrigiendo hasta la altura de succión de la bomba. Entonces, esta curva contempla o incluye tanto la caída de presión del yacimiento al fondo del pozo, como la caída de presión que hay del fondo del pozo hasta la altura de succión de la bomba. ¿Ok? Y por supuesto, tiene que ser menor, esta curva tiene que ser menor que la IPR, porque si no el fluido se movería del pozo hacia el yacimiento. Entonces, la presión de succión tiene que ser menor que la presión, que las caídas de presión en el yacimiento. ¿Me explico? Las caídas de presión hacia la succión. O sea, la succión tiene que ser menor que la presión en el fondo del pozo. Entonces, esto incluye las caídas de presión en el yacimiento y la caída de presión del fondo del pozo hasta la altura de succión de la bomba. Ahora bien, esta que está aquí es la PDP, o presiones de descarga. La presión de descarga, ¿sí?, va a incluir la PIP, que ya por supuesto incluía las caídas de presión del yacimiento al fondo del pozo, y a su vez también la caída de presión del fondo del pozo hasta la profundidad inlet, la profundidad de entrada a la bomba, ¿correcto? Y además va a incluir la presión a través de la bomba, es decir, es el well inflow corregido a la altura de descarga de la bomba. Entonces, esto que está aquí sería nuestra IPR a la altura de descarga de la bomba. ¿Qué pasa? Para nosotros generar la curva IPR que se va a utilizar en este análisis, seguimos primero la PDP hasta que la PDP se intersecta con la PIP,
Entonces completamos la curva IPR con este sector que está aquí. Es decir, nuestra IPR sería esto que viene bajando aquí y esto que pasa por aquí. Aquí se pueden ver varias cosas interesantes. La primera es que entonces no podemos calcular la BLP en el fondo del pozo porque nuestra IPR no está siendo calculada en el fondo del pozo. Entonces, esta curva BLP que está aquí se calcula también a la profundidad de descarga de la bomba, de modo que la intersección entre ellas dos me dé la tasa que se origina a la profundidad de descarga de la bomba. ¿Ok? Entonces, esta es la tasa a la profundidad de descarga de la bomba. Bien. Aquí tenemos también, ¿verdad? Es interesante, ¿sí? Porque es interesante esto, porque fíjense que las presiones de descarga de la bomba se van haciendo cada vez menores en la medida en que se va incrementando la tasa de líquido, ¿sí? Lo mismo ocurre con la IPR normal y con la PIP, ¿sí? Pero llega un punto en que la presión de descarga de la bomba se equilibra con la presión de intake de la bomba, es decir, la presión de succión. Entonces, cuando las dos presiones son iguales, no hay flujo a través de la bomba no está funcionando. Entonces, este pozo, en teoría, o sea, esta bomba podría levantar fluido hasta mientras esta y esta presión sean diferentes. ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos pretender con esta bomba levantar 18.000 barriles, no lo va a levantar. ¿Ok? Pero para los 12.000 barriles que nosotros queremos, bueno, miren, fíjense que sí es capaz de levantarlo. De hecho, aquí está levantando 12.031 barriles. Aquí está el número, ¿no? Aquí en el punto de solución, bueno, tenemos 12.000 barriles. Es decir, por encima de la bomba están saliendo 12.031 barriles. Entonces, por eso es que la curva IPR tiene aquella forma tan rara que vimos. ¿Ok? Entonces, regresamos de nuevo a nuestro análisis de sensibilidad de la frecuencia de operación, que lo tenemos aquí. De nuevo calculamos, ¿sí? Hacemos nuestra gráfica y ahora entendemos el por qué la curva IPR tiene esta forma. ¿Ok? Porque lo que estamos viendo aquí es la solución en el nodo que está por encima de la bomba, es decir, donde está la descarga, y no en el fondo del pozo. ¿Ok? Aquí podemos en variable decirle, ok, bueno, muéstrame estas dos presiones, muéstrame estas presiones. Y entonces de nuevo observamos que para cada una de las frecuencias de operación vamos a tener una curva P de P distinta. ¿Ok? La curva P y P sigue siendo la misma, lo que cambia es la curva P de P, ¿sí? Cuando movemos el variador. Y eso nos va a generar tasas de producción distintas, ¿sí? La curva que está más abajo es para 40 Hz y la curva que está más arriba es para 70 Hz. Es decir, mientras nosotros más aumentemos el variador, vamos a aumentar más la tasa. ¿Correcto? Mientras más se aumenta el variador, más se aumenta la tasa. Pero ¿cuál es el límite de aumentar el variador? ¿Hasta dónde puedo aumentar yo el variador? Bueno, si yo muevo el variador, van a pasar dos cosas. La primera es que voy a mover también la eficiencia de la bomba y muy probablemente me mueva hacia el rango mínimo de operación o hacia el rango máximo de operación. Eso por un lado. Y por el otro lado, mover el variador eso también significa que yo voy a estar, voy a estar alterando el equilibrio que tiene la roca alrededor del pozo. ¿Ok? Entonces, como yo voy a estar alterando ese equilibrio alrededor del pozo, muy probablemente voy a exceder algunos parámetros mecánicos de resistencia de roca, ¿sí? Y voy a poder producir arenamiento, o incluso se puede llegar a colapsar el pozo. Entonces,
no es recomendable mover el variador de los pozos cuando están produciendo en bomba electrosumergida. Esto es algo que ustedes tienen que, como ingenieros, tratar de hacerle entender a la gerencia, porque muy probablemente, si ustedes mueven el variador, el pozo comienza a producir más fluido, efectivamente, pero también muy probablemente pase que excedan los parámetros de resistencia de roca, pierdan el pozo y entonces se quedan sin producción. Entonces, el trabajo de nosotros es optimizar la producción. A veces optimizar la producción es acelerarla, a veces optimizar la producción no es acelerarla. ¿Ok? Entonces, como ingenieros, nosotros tenemos que hacerle entender eso a la gerencia, que muchas veces lo que nos pide es más producción. Entonces, bueno, existe otra forma de hacer este análisis, que es con gráficas de sensibilidad. Aquí yo tengo una gráfica de sensibilidad, yo le puedo decir, bueno, ok, ¿cuál será? Aquí en variable yo puedo decir, bueno, ok, ¿cuál será la tasa de líquido? ¿Sí? ¿Cuál será mi tasa de líquido si yo hago cambiar la frecuencia de operación? Yo puedo tratar de mejorar aquí un poquito esta gráfica en escala. Aquí en el eje X, en vez de 4 bloques, yo podría ponerle 6, y si le pongo 6 bloques, tengo, bueno, para 40, 45, 50, 55, etcétera. Para 60 estaríamos cerca de los 12.000 barriles que queremos producir. Fíjense que para 70 estaríamos produciendo casi 15.000 barriles, mientras que para 40 estaríamos produciendo unos 5.700. Es decir, mover el variador mueve la producción, ¿sí? Pero también mueve la eficiencia, como lo vamos a ver a continuación. Fíjense que aquí tenemos un botón que dice Solution Details, o detalle de la solución. Si nosotros le damos clic a este botón, podemos ver todos los parámetros para cada una de las frecuencias de operación si nosotros movemos el variador. Se fijan que aquí yo estoy moviendo la frecuencia operativa con esta flecha y se mueven todos los parámetros que tienen que ver con la producción del pozo. Si yo le digo aquí a este botón, si yo hago clic en este botón que dice Pump Plot, me aparece esta gráfica, que esta gráfica es bien interesante. Esta gráfica lo que nos está diciendo, bueno, si yo opero esta bomba HM 13000 de 120 tapas en este pozo a 60 Hz, yo voy a obtener la mejor eficiencia. Esta es la mejor eficiencia. Pero si yo muevo el variador, digamos, a 70 Hz, la bomba se va a mover, o sea, la eficiencia de la bomba se va a mover hacia la derecha, ¿sí? Esto se va a mover buscando el rango máximo de operatividad. Es como si la bomba fuera muy pequeña para levantar los 12.000 barriles. Y si yo muevo la bomba a 40 Hz, voy a moverme hasta el mínimo rango operativo. Es decir, en ese caso pareciera como que la bomba es muy grande para lo que queremos levantar. Entonces, por eso que aquí levanta 5.000 barriles, aquí levanta 15.000 barriles, pero fíjense que yo estoy moviéndome digamos, en el rango de eficiencia de la bomba. ¿Ok? Entonces, esto es algo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de mover un variador, que está moviendo la eficiencia de la bomba. Eso por un lado. Y por otro lado, como dijimos, también están alterando de algún modo digamos, el equilibrio que tiene la roca alrededor del pozo. Entonces ustedes pudieran fácilmente arenar un pozo, y si siguen moviendo el variador, o sea, cuando nosotros movemos el variador, ¿qué pasa? Que alrededor del pozo, como estamos cambiando la tasa y estamos cambiando todas las presiones, entonces está alterando el equilibrio. Entonces la formación suelta un poco de arena. Nosotros la producimos, y si mantenemos el variador como está, en algún momento el pozo alcanza un equilibrio, ¿sí? Y se forma una cavidad, pero el pozo alcanza el equilibrio. Si nosotros seguimos aumentando el variador, seguimos aumentando la tasa. Esa tasa arrastra más fino. Esos finos que se arrastran, ¿sí?, van haciendo que la cavidad crezca. Llega un punto en que cuando movamos el variador, ya la roca no va a poder alcanzar un equilibrio porque hemos excedido sus parámetros mecánicos, es decir, todo lo que tiene que ver con resistencia de la roca.
Cuando excedemos esa resistencia de la roca se colapsa alrededor del pozo. Entonces, el pozo colapsa y se perdió la producción. ¿Sí? Una vez que el pozo colapsa, ya no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, es importante que tengan eso en cuenta cuando estén pensando en mover un variador de un pozo. ¿Okay? Bueno, en líneas generales, esto es todo lo que teníamos para este video. Como ven, estas herramientas como Prosper son muchísimo mejores para diseñar bombas electrosumergibles que la hoja de cálculo del video anterior. Pero la hoja de cálculo nos ayudó a entender qué era el head. Aquí no tuvimos que explicarlo, no tuvimos que explicar qué era la potencia, aquí no tuvimos que explicar qué era la eficiencia, porque ya todo eso lo habíamos explicado y las etapas, cómo se calculan las etapas. Aquí estos software se comportan muchas veces como una caja negra, mientras que allá ustedes pueden ver de dónde salen las cosas. Entonces, bueno, este era lo que tenía para este video. En el próximo video vamos a comenzar con gas lift, es decir, ahora vamos a poner nuestro pozo a producir con un sistema de levantamiento por gas, ok, inyectando por una válvula operadora. Entonces, bueno, de nuevo, cualquier duda o consulta que ustedes tengan, por favor, no duden en hacerla o en los comentarios del video o a mi correo electrónico que aparece al final. Si ustedes hacen la consulta en los comentarios del video, tal vez otras personas se beneficien. ¿Sí? Entonces, siempre es preferible que lo hagan ahí. ¿Okay? Pero eso no significa que si ustedes quieren hacer una consulta en privado a mi correo electrónico, pueden hacerla perfectamente y seguramente yo se las voy a responder. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Espero que esto les haya sido de utilidad. Y bueno, no duden en contactarme por cualquier duda o consulta. Saludos y muchas gracias. Hasta luego.